encuentre V sub 0. En este caso le voy a colocar V sub R, ya que es la tensión del capacitor para T mayor que cero en el circuito. Bien, como vemos, una conmutación en el instante cero me generan dos casos, uno mayor que cero y otro menor que cero. Entonces acá el interruptor me indica que en el instante cero justo este interruptor se abre. Entonces para T mayor que cero está abierto y antes que cero estaba cerrado. Entonces para T mayor menor que cero, la primera condición, este interruptor está cerrado. Entonces el capacitor está conectado a un circuito activo, ya que contiene fuente independiente. Eso significa que el capacitor está cargado y se considera como tensión a circuito abierto. No se considera como circuito abierto y su tensión es su tensión inicial. Bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, por divisor de corriente, ¿cuánto es I sub 1? I sub 1 es el resistor opuesto, que es 9 más 3, 12, entre la suma de resistores 12 más 12, 24, de la fuente 15. Acá sería 7,5, ¿en qué unidades? Miliamperios. Por lo tanto, la tensión V sub 0 es el resistor 10 por la corriente, 75 voltios. Y de la misma manera la tensión al resistor es resistor por la corriente 6 por 7,5, 45 voltios. Entonces pasamos a la condición para T mayor que cero. El interruptor está abierto. Eso significa que está de la siguiente manera. En ese sentido, esta rama está en serie con este circuito abierto, no se considera. Y el circuito que me queda es el siguiente. Entonces, tenemos que expresar lo que en este caso necesitamos hallar la tensión del resistor. Para ello tenemos que expresar en función de la tensión del capacitor o su corriente, ya que son los únicos parámetros que podemos determinar. En este caso, la tensión del capacitor es de la siguiente manera entre estos dos puntos. Por lo tanto, como estos dos resistores están en serie, por divisor de tensión sería la tensión del resistor es el resistor entre la suma por la fuente por la tensión del capacitor. En este caso, la tensión del capacitor, que es exactamente igual, como el capacitor está conectado a un circuito activo. En este caso es la suma de dos tensiones, uno en su estado estable y otro en su estado transitorio. En su estado estable es la tensión Thevenin y su estado transitorio es una función exponencial, cuyo factor es la diferencia de su tensión inicial menos la tensión Thevenin. Entonces, en este caso, tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin equivalente. En otras palabras, necesito el equivalente de Thevenin entre las terminales del capacitor. Para ello, aíslo el circuito quedándome de la siguiente manera. Entonces, lo primero que tenemos que determinar entre estas dos terminales es su resistencia Thevenin a circuito muerto, es decir, todas las fuentes independientes inactivas. Esto a circuito abierto. Por lo tanto, este resistor está en serie con un circuito abierto o a estar al aire. Entonces, no se considera, sería simplemente la suma
10 kilómetros. En este caso el voltaje Thevenin sería la tensión a circuito abierto. Acá la corriente es en serie, acá es 15. Entonces sería el resistor 10 por la corriente 150 voltios. Bien, volvemos al circuito anterior. La capacitancia acá es 50 micro. Acá sería 500 mili. Su producto de la capacitancia por la resistencia Thevenin. Entonces, el negativo del recíproco de tau, ¿cuánto es? Menos 1 entre 500 mili menos 2. Entonces, la tensión del capacitor es la tensión Thevenin más la diferencia entre la tensión inicial y la tensión Thevenin. 75 menos 150 es menos 75. La función exponencial menos 2t. ¿En qué unidades voltios? Por lo tanto, la tensión del capacitor acá es exactamente igual a 6 décimos de toda esta tensión. Sería, a ver, 6 décimos, 6 por 5, no, acá sería 90 menos 7.5 por 6, 45. La función exponencial, esto en voltios. No, esto sería la tensión al resistor. Entonces, corroborando con el solucionario, la 7.22, y efectivamente la tensión del resistor. Bien, con respecto al solucionario, hay un error ya que en este caso cuando está aplicando el divisor de tensión, en este caso la tensión del capacitor halló como 75. Sería 6 entre 10 de 75, no 50. Acá había un error, acá tendría que ser 45. Y de la misma manera acá, la diferencia 45. Bien, por lo demás todo está correcto.